conseguir de una manera didáctica, junto con el analista técnico de Invertia, Eduardo Bolinches, pues explicarles un poquito cómo podemos movernos en los mercados durante estos minutos y durante estos días, y luego a partir de entonces, a partir de estos momentos, bueno, pues la intención es conseguir ponerles a todos ustedes sobre la pista de cuáles son esas opciones, esas oportunidades de inversión. Como digo, darles la bienvenida a todos ustedes por acompañarnos, a los suscriptores de Invertia y también a los del Español, a este encuentro digital en el que queremos analizar cómo invertir en tiempos de pandemia, junto con la colaboración del analista técnico de Invertia, Eduardo Bolinches, a quien quiero saludar ya. Eduardo, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Arturo. Bienvenidos todos a este primer encuentro digital de Invertia, como bien dices, para los suscriptores del Español y de Invertia. Bienvenido también tú, Eduardo. Gracias por acompañarnos, aunque te podemos leer todos los días en las páginas de Invertia y del Español. La idea inicial para todos aquellos que se van incorporando, para todos nuestros asistentes, es que respondamos, evidentemente, a todas sus dudas sobre bolsa, pero también, bueno, pues que nos hagas, yo creo que es importante, además, que nos hagas una primera composición de lugar de cómo están los mercados ahora mismo, porque los hemos visto muy convulsos en los últimos meses, iba a decir, casi en las últimas semanas, en los últimos días, sobre todo desde que arrancó toda la crisis del COVID-19 a partir del 24 de febrero, sobre todo cuando comenzaban las primeras caídas en los mercados. Hemos visto unas bolsas muy convulsas, estamos viendo también unos datos macroeconómicos que no son precisamente buenos o todo lo buenos que deberían, y por tanto, bueno, pues cómo debemos comportarnos y cómo está la situación en estos momentos de pandemia. Bueno, la verdad que el tiempo pasa muy lento, ¿verdad? Cuando tenemos problemas de estar encerrados, hacinados, en definitiva, pues efectivamente eso es un problema, ¿no? Llevamos, pues como tú bien dices, desde la última semana de febrero, pues sucumbiendo a estos problemas, ¿no? Quiero ver y confirmar que se está viendo mi pantalla, así es. Vale, entonces, bueno, pues la idea es muy sencilla. Aquí vamos a 3 velocidades. Y hay que poner el punto de vista en 2 situaciones distintas. Una cosa es lo que dicen los mercados financieros y otra cosa es lo que va a ocurrir en el futuro en la economía. Pero de momento vayamos a lo que están diciendo los mercados financieros. Esquina inferior derecha. Tenemos el gráfico del futuro, del S&P 500, es decir, bolsa estadounidense. Está hablando alto y claro, vuelta en V. Eso es lo que está diciendo el mercado estadounidense, del cual, como estamos viendo, allá por, como decía, la última semana de febrero estábamos en máximos históricos. El futuro del S&P estaba cotizando en los 3.397 puntos y medio, un descalabro en 2 impulsos, y el primero que le lleva hacia la zona de los 2.930 aproximadamente, una mini reacción alcista pensando que todo había pasado ya, y luego uno muchísimo más profundo hacia la zona de los 2.176. Bien, a partir de ahí, ¿qué es lo que ha hecho el mercado estadounidense? Bueno, pues a base de talonario, la Reserva Federal Americana está ahí, qué duda cabe, ¿no? Con esas inyecciones de liquidez directamente en vena, prácticamente, ¿no? Comprando todo tipo de bono. Bueno, pues recuperar el 38.2 de toda la bajada, posteriormente recuperar la mitad, otra pequeña corrección, ha hecho 2 recogidas de beneficio, y hoy, precisamente, por cierto, en estos momentos, en tiempo real, está peleando por derribar la puerta del 61.8. El 61.8 es el número áureo, es el número de la belleza, ¿no? Es el número, en definitiva, es el retroceso de Fibonacci más importante que existe, ¿no? Podríamos decir como que esta es la puerta blindada a derrumbar para seguir escalando posiciones. Pero esta es la realidad. Estamos ahí. Y hoy, precisamente, es un muy buen momento para hacer el webinario que estamos diciendo, porque es muy técnico lo que debe ocurrir para valorar que efectivamente vamos a ver una recuperación igual de rápida que hasta ahora y, por lo tanto, concluir que hay vuelta en V. Sin embargo, si nos vamos al gráfico de arriba, es el futuro del DAX. Vamos a hablar como de la bolsa europea. ¿Qué está haciendo la bolsa europea? ¿También es una vuelta en V? Sí, pero más se asemeja a ese logotipo de Nike, ¿no? Está consumiendo mucho más tiempo. Ha reconquistado el 38, ha reconquistado el 50%, la mitad de la bajada, pero eso lo ha hecho hoy. Y todavía está, entre comillas, a años luces del 61.8, es decir, de los 11.592 puntos. Y luego el tercero,
nuestro queridísimo llamado IBEX 35, donde todavía está a años luz, a pesar de la subida de hoy, muy importante, todavía está a años luz del 38.2 de Fibonacci, es decir, a muchísima distancia. De los 7.451, que sería ese 38.2. Es decir, luego tenemos 3 velocidades bursátiles y una gran incógnita, que es si va a haber vuelta en V en la economía. Ahora entramos más en detalle al respecto. Bueno, pues si te parece, Eduardo, yo creo que lo importante es ir respondiendo también, después de esta primera introducción que nos has hecho, a todas las consultas que tienen los suscriptores de Invertia y del Español. Muchos de ellos nos las han hecho llegar ya. También todos los que nos están viendo en este momento en directo, bueno, pues nos las pueden enviar si desean a través de la aplicación de preguntas que hay en este webinario. Y si te parece, vamos a ir respondiendo ya a las primeras que nos han ido enviando nuestros suscriptores. Tenemos muchas, Eduardo, bueno, pues que nos hablan precisamente de cómo está la situación del mercado en estos momentos, ¿no? Y nos dicen, oye, pues si hubiera rebotes importantes de COVID-19 en otoño o en invierno, o la vacuna estuviera disponible a finales de este año, ¿cómo esperaríamos que cómo estuvieran los mercados? Y sobre todo también una pregunta que se ha repetido mucho entre nuestros suscriptores y que la pongo en boca, por ejemplo, de Pedro, que nos dice si tiene sentido considerar el mercado español para invertir, dada la actual situación económica y la situación política en la que nos encontramos. Bueno, pues mira, vamos a empezar por contestarle a Pedro. Yo creo que ha quedado bastante claro la velocidad, las 3 velocidades que hay en la introducción que he hecho, ¿no? Si algo se denota es la fortaleza, cuanto menos en la recuperación del mercado estadounidense versus la del mercado español. Independientemente que, por ejemplo, ahora vaya a haber una fuerte subida, y no lo estoy afirmando, sino que presupongo que pudiese haber una subida en el sector bancario. Todo el mundo sabe que el peso del sector bancario es muy importante en el selectivo español. Solo bajo un condicionamiento de pensar que la bolsa española, que el sector bancario, mejor dicho, va a ser importante, solo en ese escenario sería factible apostar por el mercado español, ¿no? Sin embargo, yo sigo viendo, y a las pruebas me remito porque el mercado nos lo está recordando día tras día. El dinero está entrando en el mercado estadounidense, el dinero está entrando más en el mercado tecnológico, el Nasdaq. Solo hay que ver, por ejemplo, el gráfico del Nasdaq, que lo debo tener por aquí, como por ejemplo, ¿dónde nos encontramos ahora mismo? Aquí, este es el Nasdaq, peleando por los máximos del pasado día 17 de abril. ¿Y dónde está el 61.8? Es que lo tenemos aquí abajo. Ya hace tiempo, el 14 de abril, el Nasdaq 100 ya reconquistó, ya rompió esa puerta blindada, la más fuerte, la resistencia más fuerte, que es el 61.8. Si nos retiramos un poquito, vamos a ver dónde se encuentra ahora mismo. Cuando tuvimos la primera reacción, tras la primera oleada de ventas brutal, en la que todo el mundo pensó que ya había pasado todo, y que normalmente la experiencia te enseña a que las correcciones siempre tienen 2 patas, por decirlo de alguna forma, 2 impulsos, el primero, todo este tramo, y el segundo, mucho más profundo. Bueno, aquí quedó patente la resistencia en torno a los 9.000 puntos. Insisto, referencia del Nasdaq 100, ¿de acuerdo? Bueno, pues esos 9.000 puntos fuimos a llamar a la puerta el día 14 de este mes y están siendo llamados tanto ayer como hoy. Si nos fijamos mucho, o lo que es lo mismo, si ponemos un gráfico de 1 hora, vemos la llamada a la zona de los 9.000 de ayer y la que se está produciendo ahora mismo. Es decir, tenemos, y con esto intento contestarle a Pedro, tenemos una situación en la que el dinero claramente está entrando en el mercado estadounidense, más si cabe en el tecnológico y por supuesto también en el tecnológico alemán, porque cuando queremos invertir en tecnología no necesariamente necesitamos irnos al Nasdaq, podemos irnos al mercado tecnológico alemán. Bueno, pues ahí está, con una recuperación el DAX, por ejemplo, aunque el índice tecnológico no es el DAX, sino que es otro, pero la bolsa alemana, como bien y buen locomotora del mercado, también recoge el dinero de los inversores. Bueno, pues la bolsa europea está con el 50% de recuperación, la estadounidense con el 61.8% y la española con un 28% de recuperación. ¿Esto significa que debemos meternos en el mercado español porque tiene más potencial de recuperación? No.
en absoluto. Tenemos que copiar lo que funciona. Tenemos que copiar dónde está yendo el dinero. Y el dinero, insisto, y no creo que tenga que repetirlo más veces, porque es más que evidente, está yendo al mercado estadounidense. Dos principales razones que yo pienso que son infalibles para pensar que sí o sí va a haber una vuelta de nube en los mercados financieros es las elecciones de noviembre. Donald Trump va a hacer todo lo posible y lo imposible por llevar el mercado estadounidense a nuevos máximos históricos. Es su carta de presentación para presentarse, valga la repetición de la palabra, a las elecciones en noviembre. Y dos, la Reserva Federal Americana aprendió hace 12 años de la crisis anterior, la crisis de deuda del 2008, aprendió muy duramente la lección. Y entonces no va a volver a cometer los mismos errores. Ahí está, a toda máquina, la impresora de billete verde y apoyando, apalancando con toda su voluntad y con toda su fuerza al mercado de valores para que este no caiga. Luego, si estamos en liquidez, si estamos atractivos, y yo lo entiendo, porque el inversor normalmente siempre quiere y siempre acude a invertir en lo que más conoce. Oye, ha bajado mucho Telefónica por debajo de 4 euros, lo hemos visto al Santander por debajo de 2 euros. Es decir, mal nos tiene que ir para que no ganemos dinero comprando Santander por debajo de 2 euros. Estamos totalmente de acuerdo, pero es que tienen recuperaciones del 50% ya en grandes empresas, por no decir otras que están en máximos históricos, como por ejemplo Amazon o camino Google también de ello, ¿no? Es decir, mercado americano. Esa sería la respuesta corta y la larga todo el speech que acabo de soltar. Esa era la primera parte de la pregunta. Pues, casi, Eduardo. Dime. No, respecto a la primera parte de la pregunta, sí, si no hubiera más importantes, y lo que sí vamos a intentar acelerar porque nos están llegando muchísimas preguntas, así que vamos a darle mucho más breve. La gran duda y la pregunta del millón, el COVID, ¿hay recaída o no hay recaída? Bueno, pues vamos a ver, aparentemente no hay recaída en los mercados asiáticos. Es de presuponer, por lo tanto, que no va a haber recaída en los mercados europeos y por extensión tampoco en los estadounidenses. Pero eso es una gran duda. En base a eso, habrá que valorar qué es lo que dice el mercado. Hoy por hoy, ¿hay vuelta a nube financieramente hablando? Lo habrá económicamente, si bien es cierto que si al paro en Estados Unidos se han ido 27 millones de personas, el problema vendrá cuando se reabra la actividad manufacturera, no se eche mano precisamente de casi esa cifra. Si el paro baja en 20 millones, pues tendremos un problema, bursátilmente hablando, y económicamente también. Pero lo lógico es que si se ha echado a la basura 27 millones de puestos de empleo, se recojan de la basura una cifra muy similar a ella. Entonces, bueno, hoy por hoy el mercado es al que hay que leer. Y luego un artículo muy importante que les recomiendo a todos ustedes que lo lean. El 75% de los inversores de un gran broker europeo están cortos en el S&P 500. Mucha gente, mucha posición en el mismo lado del barco. Normalmente cuando esto ocurre, el barco suele zozobrar, ¿no? Por lo tanto, es muy probable que el mercado siga subiendo. Venga, adelante Arturo, vamos con más dudas. Venga, pues vamos con más dudas, vamos con más preguntas, como esta que nos hace Juan María, que nos pregunta por la opinión, lo mencionabas antes precisamente, del Banco Santander. Hay varias preguntas del Santander, pues no solamente la de Juan María, que nos pregunta por un poquito la opinión que tienes de la entidad, sino también, bueno, pues de algunos que tienen como Octavio una cartera de 15.000 acciones en la compañía, otro como Vicente que nos quiere preguntar por el futuro de la acción del Banco Santander y luego si conviene o no, pues deshacerse cuanto antes de esas acciones que están bajando sin freno, nos dice, como puede ser pues la acción del Banco Santander, que en las últimas semanas pues lo hemos visto caer con un poquito de fuerza. Bueno, pues vuelvo a empezar por el final, Arturo. Todo depende de la filosofía de inversión. Si el caballero que hace la pregunta entró con una filosofía de inversión a una semana vista, pues obviamente ahora ya ha pasado lo peor, ahora está recuperando, ha recuperado los 2 euros, como vamos a ver a continuación. Voy a poner el gráfico del Santander, que no lo teníamos puesto. Aquí está, y además lo más importante, esto es una cuña descendiente alcista. Una cuña descendiente alcista suele romper a los 2 tercios de su duración, estamos en ello, y además está rompiendo. Le falla el volumen, rompe por la parte superior, con lo cual de momento maravilloso. No es el momento de vender. Y por supuesto la otra opción, si vamos a una inversión que se ha hecho ya
con un horizonte temporal medio y largo plazo, como fue mi caso, pues obviamente ningún tipo de problema. No, o sea, yo escribí un artículo el domingo 23 en el que decía, señores, 3 claros mensajes. 1, se ha hecho tarde para vender. Se ha hecho tarde para vender, ¿vale? Mensaje número 2, no sé dónde va a estar el suelo. Y mensaje número 3, enlazado con el mensaje número 2, hay que planificar un plan de entrada periódico, que es lo único que te va a permitir tener un precio medio ponderado. Por lo tanto, vuelvo a contestar exactamente lo mismo. En el caso del Santander, ahora mismo, con una ruptura de una cuña descendiente alcista desde el punto de vista técnico, esto es de manual, de libro, de análisis técnico. Esto tiene un potencial de subida de todo el cateto que falta. Todo este tramo. Y todo ese tramo nos manda a la zona de 2,070, perdón, de 2,75, 2,80. Con el permiso de la media móvil. Aquí tienen la media móvil de medio plazo, que está ahora mismo en 2,54. ¿Vale? Pero de momento, esas son las intenciones. Luego, llegamos, iba a decir llegamos tarde para comprar, en absoluto. Mañana debemos confirmar con cierres por encima de los 2,10 y por lo tanto eso es una gran señal de compra. Y por extensión, nada de venta. ¿De acuerdo? En cuanto a cartera, decías otro caballero que tenía 15.000 Santanderes y no recuerdo qué otra cifra, ¿vale? Pero el gráfico del Santander está clarísimo y por lo tanto la estrategia también. 2,05, stop de pérdidas. Si vamos al corto plazo. Entonces, mientras que veamos cotizaciones por encima de los 2,05, tranquilidad absoluta. No pasa nada. Estamos tranquilos con ese valor porque ha roto la figura, como digo, alcista. ¿De acuerdo? Pues perfecto, ha quedado bastante claro. Tenemos más preguntas que nos van enviando nuestros suscriptores, tanto los de Invertia como los del Español. Por ejemplo, esta de Manuel. Nos dice, ¿qué opinión tiene de invertir en aerolíneas? ¿Qué podemos esperar, por ejemplo, de Norwegian? Bueno, vamos a ver, todas las aerolíneas están cotizando arreglo a la situación actual. Aviones parados significa un chorreo de dinero brutal, ¿no? Si nos vamos al gráfico, porque no lo voy a tener a mano el de Norwegian en tiempo real, pero bueno, pueden mandar un correo electrónico, se lo puedo analizar sin ningún tipo de problema, fuera del directo. Si nos vamos al gráfico de Iberia o de IAG, vemos que apenas ha recuperado. Es lógico, la actividad está parada, los aviones están en el suelo. Y cuando digo y pongo, por ejemplo, IAG, puedo poner cualquier aerolínea europea, Lufthansa o estadounidense, American Airlines, Delta Airlines, todas, absolutamente todas. Están siendo rescatadas por los correspondientes estados. La semana pasada veíamos una inyección, creo, si no me falla la memoria, de 7.000 millones de euros por parte del gobierno alemán a Lufthansa, ¿de acuerdo? Se está especulando ya con que el gobierno español va a hacer algo con IAG y, por supuesto, la Reserva Federal Americana, a través del gobierno, o sea, del Tesoro de Estados Unidos, también está haciendo inyecciones de liquidez a multitud de aerolíneas. ¿De acuerdo? Entonces, ¿esto qué finalidad tiene? Que no quiebren, es obvio, sector estratégico, pero no significa que vayan a arrancar el vuelo todavía. Por lo tanto, en el caso, por ejemplo, de IAG, esperar que reconquiste los 3. A mí no me sirve comprar ahora mismo, yo llamarme tonto, pero prefiero comprar más caro, por encima de 3, que ahora a 2,63, sabiendo que puede quedar lateral todavía a lo mejor un mes más. Otra cosa, si yo tengo la paciencia suficiente como para estar sentado, pues eso, puedo comprarlas ya, no estoy diciendo que no. Esto es como llegar 3 horas antes a la cita del médico. Te vas a coger asiento, vas a estar tranquilo, descansado y sentado tranquilo. Vale, cuando llegue tu cita vas a estar y no llegas tarde, ¿no? O siguiendo otro símil, es como llegar al aeropuerto 3 horas antes. No vas a perder el vuelo, pero puedo estar haciendo otra cosa mientras. Por lo tanto, yo, en la medida que estoy encima de los mercados, prefiero tener el dinero no ocioso en otro tipo de valores. Pero el sector aerolíneas, creo que todavía podemos apurar un poco más la entrada. Eso sí, no se nos puede escapar. Reconquista de los máximos de abril es entrar. Y cuando digo máximos de abril, me estoy refiriendo, obviamente, por cualquier tipo de valor de la aerolínea y por extensión también de valores en general, por supuesto. Volvemos, si te parece, al sector bancario en esta ocasión para atender la consulta de Luis, que nos pregunta si veremos a CaixaBank a 1 euro porque la tendencia es muy peligrosa. Vale, vamos a ver.
Esta pregunta es muy buena por dos motivos. Primero, porque el mercado, si algo nos enseña, es a que tiene la razón el mercado, no nosotros. ¿De acuerdo? Vamos a sacar un poquito de base de datos. Y aquí tenemos lo siguiente. Por ejemplo, CaixaBank, es obvio, y tengo que estar de acuerdo con el lector, que tiene una tendencia claramente bajista desde finales del verano del 2018. De hecho, comenzó de forma bastante canalizada. Luego tuvo una reacción alcista, rompió ese canal por la parte superior y luego vino el desplome, que todo el mundo sabe, finales de febrero y todo marzo. ¿Vale? ¿Qué está ocurriendo a partir de ahora? Que esta reconquista, o mejor dicho, esta recuperación o intento de precios todavía está sumergida dentro de este canal de lateralización. Es importante ver este nivel de aquí. Estamos hablando del verano del año pasado, 2019. Cotizaciones en torno a la zona de los 1,90. Lo que fue un buen soporte que provocó una reacción alcista brutal, hoy por hoy se convierte en una gran resistencia. Por lo tanto, atención a lo que ocurra en la zona de 1,90. Entonces, sacar la conclusión que el mercado es bajista, que la tendencia es bajista, y ojo, y lo seguirá siendo mientras que se demuestre lo contrario, pero estar empecinado en que va a llegar a 1 euro, yo creo, en mi humilde opinión de 30 años de estar pegado a la pantalla, que es adelantarse a los acontecimientos, ¿de acuerdo? Yo me quedaría con la siguiente afirmación. Suelo actual 1,5. De hecho, si nos acercamos, vamos a poder ver con todo lujo de detalles esos toques que ha estado haciendo en zona 1,5. Y ahora lo que ha ocurrido, sobre todo con la sesión de hoy, por cierto, con mucho volumen respecto también, junto con la de ayer, quiero decir, no respecto a la de ayer, lo que ha hecho de momento es irse a la parte alta del canal. Es una zona de lateralización. Luego, el suelo actual, el soporte, es 1,5. La resistencia es 1,08. Y luego vendrá ese 1,90, ¿de acuerdo? Es decir, repito porque he dicho 1,08, debería haber dicho 1,80, ¿de acuerdo? Techo 1,80, suelo 1,50. Cuando salga del rango, esos 30 céntimos de amplitud, debería hacerlos al alza. Y, por lo tanto, romper la resistencia no solo del 1,90 del verano del 2018, sino también reconquistar inclusive los 2 euros. Por lo tanto, muy atentos, porque si estamos ante ese escenario, lo más probable es que ya hayamos hecho suelo y por lo tanto nos olvidemos. Y lo triste es que podríamos quedarnos sin CaixaBank porque estamos empecinados en comprarlo a 1 euro. Oye, siguiendo con el sector financiero, precisamente nos preguntan por el Banco Sabadell. Nos pregunta Gustavo por Sabadell, nos dice, ha perdido un 50-60% últimamente, ¿cómo lo ves? Bueno, pues este es otra pregunta buena para precisamente darle la siguiente lectura, la contraria. Aquí hay gente, muchísimo inversor, que ha entrado bajo el lema o bajo la premisa, ha bajado mucho, tiene que subir. Y eso es lo más peligroso que puedes hacer en un mercado, ¿vale? Salvando las diferencias, por supuesto, pero este gráfico, le quitamos estas letras de aquí que pone el acrónimo del Banco Sabadell y le ponemos las de POP y vemos el gráfico del Popular. Es exactamente el mismo, ¿de acuerdo? Por supuesto, no estoy diciendo que el desenlace vaya a ser ese. Por supuesto que no. Pero sí que puedo dar indicios de que el camino es el mismo, ¿de acuerdo? ¿Qué significa esto? Que no podemos cerrar los ojos a las evidencias. El mercado está goteando, el mercado hizo suelo en marzo, todos los mercados rebotaron, todos los activos rebotaron y en la corrección, en la recogida siguiente, muy pocos perdieron los mínimos anteriores. Los ha perdido el Santander también. Yo tengo aquí la comparativa de los 6 bancos del selectivo español, donde podemos ver ahora mismo cómo, por ejemplo, el Sabadell todavía, aquí está, todavía está claramente por debajo de los mínimos de marzo. Como he dicho, el Santander ha hecho lo mismo, perdió los 2 euros y se fue por debajo de cotización de marzo, pero ya lo ha reconquistado. Fíjense dónde está el Sabadell. Tiene todavía que colocarse por encima de 0,38 para colocarse por encima de los mínimos de marzo. Luego, la debilidad es extrema. ¿Por qué tenemos que fijarnos en este tipo de valores cuando tenemos valores que tienen clara zona de suelo, 2,5, o claro nivel psicológico que defender, como puede ser el Santander y los 2 euros, ¿no?
hace mucho daño. Yo me imagino el cabreo que debe tener Ana Patricia Botín en su cabeza por ver la cotización de su banco por debajo de los 2 euros, ¿no? Hoy es un día muy feliz. Entonces, ¿por qué tenemos que ir a valores donde les está costando mucho el recuperar la situación normal, ¿no? Y luego, claro, ejemplo también de Bankinter. Tenemos Bankinter con un triángulo recto ascendente que rompió en la sesión de ayer con muchísimo volumen y que hoy confirma con nueva subida. Es decir, tenemos bancos que están subiendo y tenemos bancos que están claramente en tendencia bajista. Independientemente que a lo mejor hicimos mínimo ayer, ojo, en el Sabadell. No lo sé, pero lo que sí que sé es que está entrando el dinero en otros bancos, no en el Sabadell. Bueno, pues más preguntas que nos están llegando por parte de nuestros suscriptores, por parte de todos los lectores de Invertia y del Español. Nos pregunta Julio sobre tu opinión sobre la OPA de bolsas y mercados españoles y si aconsejas acudir a ella. Vale, vamos a ver. Siempre he defendido que el negocio está hecho desde hace ya meses, ¿vale? Voy a ver, bueno, no, vamos a cargar el gráfico para poder hablar con conocimiento de causa. Un momentito. Pero la idea Estas es la son las cosas siguiente. del directo. No se pueden tener todos los gráficos abiertos. El ordenador moriría. Bueno, pues vamos a ver. Esto nos tenemos que remontar a noviembre. En noviembre, pues oye, el que estaba comprado, maravilloso. Regalo de los dioses. Un hueco alcista, OPA encima, como siempre suele ser habitual, un poquito por debajo del precio de OPA, pero ya estaba el negocio hecho, ya no había nada que rascar. Se podía intuir, iba a haber una lucha de otros intereses, ¿no? Euronext podía estar interesado. Bueno, pues alguna persona compraría con esa picardía, ¿no? Pero el riesgo es elevadísimo. Por lo tanto, fijaos, es cierto que aquí han ocurrido 2 cosas. El que compró tras el hueco, porque veía que había margen, ha tenido que esperar mucho tiempo para que, y aún queda algo, para acudir a la OPA. Eso es positivo en la medida que posiblemente esa liquidez, al tenerla ahí atrapada, no ha sufrido la caída. Imagínate que vende bolsas y mercados porque ve que ya está todo el negocio hecho y se mete en el Santander porque ha perdido los 4 y está barato. Bueno, pues hoy podría estar comprando el doble de acciones, ¿no? Entonces, por ahí hay que mirarlo de forma positiva. Pero también es verdad que hay que mirarlo de forma negativa, porque ese dinero ocioso podría haber estado trabajando en otro sitio. Mercado estadounidense, por poner un ejemplo. Por lo tanto, en conclusión, el que esté dentro, pues obviamente está consumiendo unos recursos que, puestos en otro valor, va a sacarle mayor rentabilidad que la OPA que tiene aquí encima de la mesa, ¿no? Que es segura, pero que todavía va a tener que esperar para hacerla líquida. Así que de momento yo lo tengo claro. Yo no tendría el dinero parado, no tendría el dinero aparcado en este valor por mucha seguridad que tenga de ganar. Estupendo. Pues vamos a ir con más consultas, como esta que nos envía José Antonio. Nos dice si es buen momento para entrar en farmacéuticas españolas. Farmacéuticas españolas. Farmamar, la única que me viene a la mente ahora mismo. Vamos a ver. ¿Y cómo la ves? Venga, vamos con Farmamar porque además teníamos también alguna pregunta sobre Farmamar, con lo cual, mira, nos viene perfecto coger su gráfico y echarle un vistacito. Y luego, si quieres, ya que te veo ahí algún gráfico abierto de alguna otra extranjera, Sí. también podría estar bien echarle un vistacito a alguna extranjera porque también tenemos preguntas sobre el sector farmacéutico en Europa y en Estados Unidos. Bueno, vamos a echarle un vistazo a Farmamar. Lo está haciendo Venga, pues muy vamos a bien. empezar con Farmamar. A ver si la encontramos. No hay que olvidar que está empezando a hacer ya pruebas en pacientes sobre un tratamiento que podría luchar contra el coronavirus, con lo cual, bueno, pues siempre es interesante. Vamos a ver cómo evolucionan las noticias que nos van llegando y sobre todo también Farmamar y su Yondelis, que es, digamos, la gran perla que tiene la compañía. Efectivamente, el Yondelis, hay que recordar también que tiene una nota negativa por parte de la Agencia Europea del Medicamento en cuanto se pone en duda su eficacia y, por lo tanto, muy probablemente en el mes de junio o julio, a más tardar, va a tener que emitirse un dictamen y, ojo, porque el 85% de los ingresos están erradicados precisamente o basados en ese medicamento, el Yondelis.
Ojo, que es una bomba de relojería lo que pueda salir de ahí, ¿no? En cuanto al Aplidin, bueno, pues se ha estado probando hace, pues creo recordar, un mes en formato in vitro con un tipo de coronavirus muy similar al que ha provocado la pandemia, el COVID-19, y se pidió a la agencia española, que no europea, española, del medicamento el inicio de pruebas de ensayos en pacientes reales. Bueno, pues noticia de ayer, se da el visto bueno al inicio de esas pruebas. A nivel, bueno, la fase número 1 va a tener que esperarse pues un periodo de tiempo prudente, yo creo que aproximadamente no menos de 3 semanas para poder ver si en solo 25 pacientes hay capacidad de hacerlo a mayor escala y ya pensar seriamente en el medio y largo plazo para llegar a la fase 2 y posteriormente la 3. Dicho esto, ¿cómo está reaccionando la cotización? Bueno, pues muy sencillo. Para darnos una idea, creo que es condición necesaria ver este gráfico en gráfico de minutos que no de días. ¿Por qué? Porque lo importante ocurrió ayer. Vamos a ver si soy capaz de explicarme, pero sobre todo, obvio, con la ayuda del gráfico. A ver si carga, porque ahí lo tenemos. Vamos a cargar un poquito más de base de datos para darnos idea de cuál es la situación de este valor. Bueno, me he pasado un poquito, pero lo importante está en esa zona de aquí. Mira, ahí está, perfecto, maravilloso. Nos remontamos a principios de esta quincena, 16 de abril, cotización de Farmamar en torno a los 4,20. ¿De acuerdo? 4,20. Recuerden, esto es un gráfico de 5 minutos, sus subidas, sus bajadas, dentro de la volatilidad normal, algún hueco de apertura alcista, bajista, cada vez que alternamos con velas de color negro con grises es un cambio de sesión, y esta es la sesión de ayer. Abre el mercado, vamos a acercarnos un poquito más para verlo con todo detalle, abre el mercado, se va hacia arriba, se notifica casi en la zona de máximos el inicio de la fase 1 del ensayo y a continuación el mercado literalmente sufre un desplome como estamos viendo. Esto es la prueba fidedigna de comprar con el rumor y vender con la noticia. Fíjense en el volumen que se negocia ahí en comparación con las 2 sesiones anteriores. Podemos decir que en este momento de la corrección por lo menos está cruzándose tantas acciones como la suma de las 2 sesiones anteriores. Es decir, es escandaloso ver cómo efectivamente las manos fuertes salieron aprovechando la noticia. ¿Qué ha pasado a continuación? Ayer aguantó la cotización como pudo y hoy ha estado ligeramente todo el día goteando. Y ahora sí, vuelvo al gráfico diario y como el negocio ya está hecho, con un volumen que ya no tiene nada que ver respecto al volumen de ayer. Es decir, ya se han ido, ya han pegado el pelotazo y por lo tanto aquí ya no hay interés ninguno. Entonces, mucha atención porque lo que se consiguió con la noticia de ayer fue enganchar a gente por encima de 6 euros, que me temo que van a estar sufriendo hasta que vean la cotización, calculo yo, en zona 4,90 de nuevo. Ese es el momento en el que el dinero inteligente volverá a entrar. Así que esto es como un buen surfer. Nos ha pillado la ola. Entonces, bueno, pues reponte y espérate que venga otra, ¿no? Así que de momento le auguro nerviosismo a la gente que se haya quedado enganchada en la zona de 6 euros. Dicho esto, por supuesto, todo estará condicionado a que la fase de ensayo número 1 con Aplidin, pues vaya, obviamente, adelantando y consiguiendo cosas. Como, por ejemplo, ha ocurrido hoy, y enlazo con la propuesta que me hacías, Arturo. Qué bien hilado. Te lo iba a poner yo más hilado, pero ya veo que has estado ahí fino. Vale, perfecto. Vale. ¿Cuál ha sido el notición de hoy? Es que lo veo. Veo la llamada telefónica desde la Casa Blanca de Donald Trump al presidente de esta empresa diciendo a las 14:30, junto con el dato del PIB del primer trimestre del menos 4,6, di lo que ya sé por conductos de esfera altos, de que sigues avanzando con la vacuna contra el COVID, ¿no? Es decir, una especie de intento de conseguir neutralizar
y ojo que se ha conseguido de manera formidable, ¿eh? Porque mira que el dato del PIB es feo, es malo. Lo cual a su vez, y perdona que haga este paréntesis antes de entrar en materia con Philip, ¿vale? Lo cual a su vez es lógico y normal. Si las empresas manufactureras echan el cierre, envían a 27 millones de personas al paro, lo lógico es que el PIB baje un 4,6, como si baja un 8 o un 10. Es lo normal. Lo anormal, o dicho de otra forma, lo peligroso será cuando levantemos la persiana, no subamos ese 10, ¿vale? Entonces, claro, lo que pasa es que todo el mundo tenemos unos sentimientos, un miedo que no sabemos controlar, ¿no? Pero esa es la situación. Volviendo y centrándonos en el tema, lo que ha ocurrido, bueno, pues señores, que sigue el avance, una nueva mejora, o mejor dicho, para mí, que no se cae en la fase 1, que es la más fácil de ver caídas, y por lo tanto, presumiblemente vaya a haber un acceso en breve a la fase 2. Esto ha sido un chute de adrenalina a todos los mercados. Los futuros de todo el planeta han entrado en modo pánico comprador. Ha sido este tramo de aquí. Hasta el IBEX se ha ido al 7000. Y digo hasta el IBEX con recochineo porque es el que más le cuesta mover ficha, ¿no? Pero de una tacada se ha ido al 11.000, el futuro del DAX, 11.125, ahora mismo, 2.938 el futuro del S&P en tiempo real. Este repecho es el motivo de ese anuncio. El Eurostoxx, impresionante, rebotando desde la zona de la media móvil a nuevos máximos respecto a los máximos de ayer. Es decir, pánico comprador, ha habido un boom, una explosión, una entrada voraz de dinero ante un dato terriblemente malo, que es el PIB, con todo el mundo totalmente desorientado, pero realmente todo, absolutamente todo, estaba, vamos a decir, como precocinado, y esto es una cosa que digo yo aquí en pequeño comité. Eres muy desconfiado, Eduardo, muy desconfiado. Mucho, no te lo puedes ni imaginar, ¿vale? Yo creo que Donald Trump es capaz de todo por salir reelegido en noviembre. Y eso es lo mejor que nos puede pasar a los inversores en bolsa estadounidense. Dos cosas: que Donald Trump se empeñe en llevar los mercados estadounidenses a máximos históricos y que un broker que tiene 178.000 clientes diga que el 75% de los clientes que tienen posiciones en el S&P 500 están en posición corta. Lo siento mucho por ellos, pero eso es lo mejor que me puede pasar. Yo recuerdo en el año 2008, era de los pocos analistas en España, y mira que me comí cosas, ante cada rebote que se hacía la bolsa, ante cada bajada que pegaba, señores, no es el suelo definitivo. No. Estaba prácticamente solo en España, diciendo que no se había hecho suelo. Obviamente llegó el marzo del 2009 cuando se hizo suelo y yo dije lo mismo. Señores, no se ha hecho suelo definitivo. Ahí me equivoqué, es evidente. Tardé 12 días en darme cuenta. 12 días precisamente, que fue cuando el rebote se llevó por delante el máximo decreciente anterior. Me di cuenta 12 días tarde. Hoy me encuentro con la misma soledad hablando de vuelta a nube en los mercados. Creo que es el tercer dato encima de la mesa que mejor me puede pasar hoy por hoy, porque sigo, pues bueno, con un 90% de invertido en cartera. Y la cartera, pues bueno, pues bolsa americana, bolsa europea, sobre todo, ¿no? Así que con esos condicionamientos yo duermo muy tranquilo. Y duermo muy tranquilo porque para mí esas personas que auguran, por comparación con el crack del 29, un nuevo y mínimo suelo mucho más abajo del actual, ¿vale? No han sido conscientes que el movimiento ABC ya ha sido realizado, por lo menos es lo que yo opino. El movimiento número 1, todo este tramo, el movimiento número 2 y el movimiento número 3. Sin embargo, todo el mundo está encabezado en que el movimiento número 1 es todo este, el movimiento número 2 estamos aquí y ahora tiene pendiente el tercero, muchísimo más bajista y letal. No lo sé, yo no soy adivino, pero yo sí que sé que si hay pérdidas de este mínimo, si veo al S&P 500 por debajo de los 2.700
15 puntos, voy a tener que hacer una cobertura total de todas mis posiciones. Pero si eso no ocurre, me considero que estoy en el lado correcto del mercado. Hoy por hoy, el 75% de ese broker no lo está. El mercado lo está diciendo. Una noticia, por cierto, el 75% de ese broker que nos está diciendo cómo está el mercado en este momento, ese sentimiento de mercado que pueden leer en Invertia en el día de hoy y que has escrito precisamente tú como analista técnico de nuestro portal. Si te parece, Eduardo, también deberíamos echarle un vistacito a Grifols, que también está involucrada en el tema COVID y que nos estaban preguntando también por ella. Entonces, si te parece, vamos a darle un vistazo al gráfico y vamos a comprobar, bueno, pues cómo lo está haciendo en bolsa. Hablabas de farmacéuticas españolas y solo me ha venido a la mente efectivamente Farmamar, pero en el IBEX tenemos algo y obviamente Grifols es una multinacional importantísima. Bueno, a ver que nos cargue, ahí lo tenemos. Prueba fidedigna de que hay mucho interés por este sector es la recuperación del mercado. Yo siempre digo lo mismo, si tú buscas hacer una cartera de valores estable en el medio y largo plazo, busca aquellos valores en los que haya habido una recuperación brutal en comparación al resto. Es decir, si yo comparo esta bajada es obvia, la han hecho todos los valores, ¿vale? Pero si yo comparo este gráfico con por ejemplo, el de IAG, el de Iberia, vemos que la bajada, luego Iberia se ha quedado aquí. No ha hecho nada más. Sin embargo, este valor ya ha devuelto la totalidad de la corrección. E incluso en el primer impulso llegó también a devolverlo de manera muy rápida. Veíamos antes Farmamar, está cotizando inclusive por encima de los máximos de febrero. Es decir, una muy buena señal de que ahí está entrando dinero. ¿De acuerdo? Entonces, situación actual de Grifols. A mí lo que me gusta es la pauta de mínimos crecientes. Un mínimo, 2 mínimos, 3 mínimos, 4 mínimos, 5 mínimos. Ahora está lateralizado. Vamos a acercarnos para verlo con mayor detalle. No tanto. Para verlo con mayor detalle, quería decir. Pero en principio, esta es la idea. Mínimos crecientes que ahora están ahí poniéndose en duda porque se ha testeado el cierre de hoy. Pues muy similar al del pasado viernes, pero no quita que mientras que veamos de forma relativa cotizaciones por encima del mínimo previo, 29,50 aproximadamente, bien franqueado por la media móvil de largo plazo, la línea de color negro que estamos viendo, el valor continúa siendo técnicamente alcista. Dicho esto, miremos ahora por arriba. ¿Dónde se ha girado? A las puertas de 34. ¿Dónde se giró? Ligeramente por encima de 34, pero para mí es exactamente lo mismo. Por lo tanto, yo no entraría en este valor, no entraría a no ser que viera cierres sostenidos por encima de 34 euros. Dicho de otra forma, creo recordar que estaríamos hablando de nuevos máximos históricos. Por supuesto, nos hemos remontado a toda la historia del valor, desde que nació en el 2006. Luego, quiero ver nuevos máximos históricos que me acrediten que ha desaparecido el miedo de los inversores sobre este valor. Pero de momento estamos con una resistencia muy dura de roer. Nos quedan aproximadamente unos 15 minutitos de consultorio, de encuentro digital con Eduardo Bolinches. Si te parece, Eduardo, tenemos más consultas, como esta que nos envía Joaquín, que nos pregunta sobre la inversión en el petróleo, si existe riesgo de quiebra para compañías petrolíferas. Y tenemos también varias preguntas, como las que nos envía, pues nos las envía Ana. También tenemos otra por aquí que nos estaba preguntando hace unos instantes también, creo recordar, Gustavo, que nos preguntaban, bueno, que qué opinabas de invertir en crudo en este momento y sobre todo porque si volvemos a una cierta normalidad de cara al próximo año, más o menos, de aquí a un año, pues hombre, a lo mejor es una buena opción, sobre todo teniendo en cuenta que lo estamos viendo tocar mínimos. Sí, vamos a ver, yo el crudo lo suelo trabajar en gráfico de 4 horas, verlo en gráfico diario te deja cosas por ver, ¿no? Pero en principio lo que quiero decir es lo siguiente. Este es el vencimiento de junio. Ya sabemos, y si no, pues lo comentamos, ¿no? Las particularidades de muchos futuros, que es entregable físico. Y el caso del petróleo tiene ese problema de añadido de almacenaje. También lo tienen la mayoría de los granos, el trigo, la avena, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces,
parece ser que sí hay muchos, pero contenedores de barril donde albergar los barriles, pues hay pocos. Obviamente el más famoso es el de Cushing. Precisamente hoy se ha informado que ha bajado el almacenaje, el stock, y eso ha provocado que efectivamente estemos viendo subidas muy importantes en el barril de petróleo en la sesión de hoy. Insisto, este es el gráfico diario. Dicho esto, ¿cómo lo veo? Bueno, una persona que diga, ha bajado mucho, tiene que subir, porque efectivamente poco va a tardar hasta que subamos la persiana. Yo no me niego, adelante, de acuerdo, buena estrategia, pero no vayamos a negociar el futuro de junio. Si vamos a comprar futuros, CFDs, que no estén referenciados al futuro de junio. El futuro de junio es entregable el próximo miércoles 20 de mayo. Fecha demasiado cerca para que desaparezca la incertidumbre de si va a volver el consumo a su normalidad o no. Vayámonos a vencimientos de septiembre, vayámonos a vencimientos de diciembre. No nos duela pagar $40 por el barril de petróleo vencimiento de diciembre. No nos duela, porque es lo mismo. Estamos pagando por eliminar ese riesgo. Sin embargo, nuestro egoísmo, nuestra avaricia, nuestra codicia, en definitiva, nos va a hacer olvidarnos de eso. Nos va a hacer comprar el barril de petróleo, el más barato que haya, a 15.90 ahora mismo en tiempo real, pero dejando de mano esos errores, ¿de acuerdo? Creo que es demasiado prematuro apostar a que va a haber revalorización del barril de petróleo de junio, precisamente porque se entrega el 20 de mayo y eso está muy, pero que muy cerca. Por lo tanto, no lo haría con ese vencimiento tan cercano. Es posible que haya gente que piense, vale, de acuerdo, Eduardo, pero vamos a un ETN. Los ETNs, para que la gente lo entienda, son como los ETFs o como los fondos de inversión, que lo que tienen es réplica del barril de petróleo. Estamos viendo grandes problemas de rolo, grandes problemas de rolar los vencimientos de junio a vencimientos siguientes. A efectos prácticos, ¿qué diablos significa eso? Pues que la réplica del ETN sobre el barril de petróleo West Texas no va a ser perfecta. Y por lo tanto, volvemos a asumir un riesgo súper, súper elevado. Por lo tanto, yo me iría a futuro, o a CFD, pero a un vencimiento mucho más alejado. Diciembre, mejor que septiembre. Por contra, hay que pasar por caja, hay que pagar $40, pero es un mal que hay que pasar por ahí. Yo, si tuviese que tomar alguna decisión, lo haría así. Otra cosa, y que quiero también decir, es que yo no me planteo la entrada en este activo. Veo que mi dinero puede estar trabajando de forma mucho más segura en otro tipo de activos, como hemos ya visto entre líneas, como por ejemplo el mercado estadounidense en general. En su momento, creo que antes de un mes comprando aerolíneas, hay margen todavía para apurar un poquito más, a ver si podemos rascar alguna bajada adicional, o esos triángulos que se están rompiendo ahora mismo. Y si me lo permites, se me ha caído el micro un momentito, y si me lo permites, te lanzo una propuesta. Hay un valor, todo el mundo lo conoce, Bolsa Española, otro precioso triángulo. Venga, dale. En este triángulo rectángulo, precioso, maravilloso, Telefónica. Esto es un triángulo rectángulo, yo creo que sobra que dibuje la línea. Aquí hay una línea que une los máximos decrecientes, pendiente negativa, y aquí hay una línea que une los mínimos crecientes, pendiente positiva. Converge prácticamente ya y la promesa de movimiento es de todo este tramo. Estamos hablando aproximadamente de €1 de movimiento. Solo hay que esperar y ver por qué lado rompe. Luego, si rompe por la parte superior, que es lo lógico, yo en una balanza petróleo Telefónica lo tendría muy, pero que muy claro. Me iría fuera del oro negro.
Venga, estupendo. Pues vamos rápidamente, Eduardo, porque nos quedan 10 minutos. Tenemos muchas consultas, a ver si podemos abarcar las máximas posibles. Nos preguntan, pregunta además hace nada, de unos minutitos, si podemos hablar de alguna empresa de energías renovables, a largo plazo mejorarán debido a la crisis del petróleo. Sí, sin lugar a dudas. Aquí hay dos opciones. Podemos hacer la grande, la fuerte, la seria, es una potencia mundial, la tenemos en casa, es Iberdrola. Tenemos el regalo que hoy ha roto la media móvil de largo plazo y pendiente de confirmar ruptura de los 9,40, a partir de ahí se puede ir al alza. Podemos ir a cosas más específicas, por supuesto, tenemos dos alternativas. Yo me decanto claramente por la primera de ellas. Estamos hablando de Solaria. Solaria, que tiene una evolución formidable en comparación a la siguiente alternativa. Fíjense también lo que decía anteriormente, valores que hayan tenido una recuperación brutal en comparación con el resto. Bueno, pues otro de los valores que ha recuperado con creces, bueno, con creces no, lo que ha recuperado el IBEX, sí, pero bueno, ha ido precisamente a esos máximos de febrero, ¿no? Ahí está. Pequeña corrección y hoy de nuevo alcista. Muy claro, muy interesante, clara pauta de largo plazo. Este valor estaba a 10 euros la semana pasada, en verano estaba a 4 euros, está entrando mucho dinero y luego tenemos otro que obviamente es el compañero Audax, ¿de acuerdo? Vamos a quitar, a ver si podemos poner el código, que sería la versión low cost, ¿no? Por decirlo de una forma. Low cost por dos motivos. Primero, porque no vale 8 o 9 euros, como está cotizando. Solaria vale 2 euros, pero fíjense, no es lo mismo. Esto es como comprar Coca-Cola o refresco de cola, ¿vale? Son dos cosas totalmente distintas, ¿vale? Entonces, yo me inclino claramente por Solaria. Pero esta empresa no debería hacerlo mal. Debe seguir a su gran sombra, que es Solaria. Venga, y ya brevemente, Eduardo, nos preguntan, has mencionado en varias ocasiones precisamente hablar, o has hablado en varias ocasiones sobre tecnológicas, sobre todo estadounidenses. Bueno, Sí. pues ¿en qué valores nos fijamos y dónde nos recomiendas que podamos entrar? Bueno, vamos a ver. Por no consumir mucho tiempo, yo diría los que vais a ver continuamente en mi cartera. A las 9 menos nada, mi cartera está en la portada de Invertia, con pelos y señales, ¿de acuerdo? Nivel de compra, stop de pérdidas por si sale mal, a veces sale mal, por supuesto que sí, stop de beneficio, es decir, take profit, ¿de acuerdo? Entonces, ¿dónde me estoy moviendo? Sector tecnológico estadounidense y sector tecnológico alemán. Ayer también es verdad que tomé posiciones pues en Bayer, quiero entrar en Volkswagen, tengo muchas órdenes. Voy a mirar lo que tengo ahora mismo en cartera para que no vayan a ver el artículo, pero la idea, pues lo digo enseguida, un momentillo. Ahora pondré el gráfico de la que más me gusta ahora mismo. Finex, vamos a ver si podemos verlo, pero por ejemplo, Fresenius Medical me está funcionando bastante bien, estoy enamorado de ella. Luego también tengo Bank of America, no necesariamente tecnología, ¿no? Duer, hoy ha hecho una subida brutal, pero brutal. Este es muy volátil, también hay que decirlo, ¿no? Pero bueno, está ahí en mi entrada, simplemente rebuscando por Invertia o en su defecto, yendo a Google, que todo lo sabe, Invertia, Bolinches, cartera de acciones y tenéis la cartera todos los días si no queréis verla o buscarla por dentro de Invertia, ¿no? Entonces, bueno, por ejemplo, Duer, que hoy ha hecho una subida brutal y quiero verla porque no la he visto todavía. Pues esta no es, un momentito. Es que, claro, los códigos que tengo son otros. Debería sacarla. Las Pero cosas del directo, Eduardo. Una cosa es lo que tenemos cargado en la cartera y los mecanismos que utilizamos para actualizarla y otra es ahora el que la encontremos en directo. Pero bueno, no la tenemos cargada, si te parece la dejamos pendiente y Sí, mañana la claro. analizamos en invertia.com. ¿Te parece? Ok, perfecto.
Venga, estupendo. Pues la dejamos pendiente para mañana. Y vamos ya con una última pregunta, Eduardo, antes de terminar, antes de marcharnos, porque nos vamos a dejar, la verdad, bastantes preguntas en la cartera, nos vamos a dejar bastantes preguntas sin poder responder, pero bueno, esta es un poco más genérica. Nos pregunta Luis si renta fija o variable, tesoro público y si bajarán más las acciones y perderemos más dinero. Renta variable, sin lugar a dudas. Mientras contesto a esta pregunta, Arturo, ir mirando el gráfico, porque esto es Finex y la subida de hoy, máximos históricos también, ¿de acuerdo? Esta la tengo en cartera muy bien comprada, estoy muy contento, enamorándome, lo cual es peligroso. Vamos a ver, renta variable o renta fija, este es el problema y el dilema de toda la vida, ¿no? Es decir, la renta fija está claro que está dopada. Está dopada significa que todo el mundo está emitiendo y el Banco Central Europeo por comprar está comprando hasta pagarés del Corte Inglés, ¿vale? Todos los respetos para el Corte Inglés, por supuesto que sí. Es decir, que lo compra todo. Esto genera un colchón de rentabilidad adicional a lo poco que renta, porque muchísimas están en el cero. Y, por supuesto, con poder adquisitivo negativo, en la medida que renta menos que la inflación, por poca que tengamos, los bonos cotizan y arrojan rentabilidades inferiores, ¿no? Entonces, lo que debemos hacer es medir la cantidad de inversión en renta variable para hacerla acorde al porcentaje que requiera nuestra aversión al riesgo, nuestra edad, tiempo hasta finalización, o sea, hasta jubilación, etcétera, etcétera. Es decir, como un ejemplo, una persona de 30 años no debe plantearse en absoluto una inversión en renta fija. En absoluto. Una persona de 60 años, con una jubilación a la vista al girar la esquina, pues debe plantearse no tener todo su dinero invertido en renta variable. Es obvio. ¿Dónde me meto? Yo me iría a buscar fondos de inversión mixtos de renta fija o, en su defecto, hacerme los míos. ¿Cómo? Pues muy sencillo. Simplemente dejando el dinero en la cuenta corriente. Porque no nos olvidemos, la rentabilidad de muchas emisiones, a no ser que te vayas a buscar pagarés de Bankinter, del Santander, del Corte Inglés, etcétera, de alguna comunidad autónoma, te van a arrojar rentabilidades negativas. Por lo tanto, o te lo dejas quietecito en la cuenta corriente, o te compras pagarés y la parte correspondiente, la parte correspondiente la inviertes en renta variable. Por lo tanto, la contestación es siempre renta variable en su justo porcentaje para adecuarlo a tu nivel de riesgos que tú desees. Pues Eduardo Bolinches, como siempre, un auténtico placer estar contigo, estar con usted en un consultorio de bolsa, que hace muchos años además que no estábamos juntos haciendo encuentro digital o consultorio de bolsa. Gracias por acompañarnos en este encuentro con los suscriptores de Invertir en Español. Un placer y mañana te leemos, ¿de acuerdo? Muchísimas gracias a ti, Arturo, a Invertia en general y, por supuesto, a la razón de ser de Invertia y de todos nosotros, que sois los suscriptores. Un saludo a todos. Hasta luego, Eduardo, y gracias también a todos los suscriptores de Invertir en Español que nos han acompañado en este encuentro digital para conocer un poco más cómo invertir en tiempos de pandemia. Me van a permitir dos cosas antes de terminar. La primera, que pueden profundizar más en el análisis técnico y en cómo invertir en bolsa en el curso de operativa para invertir de Invertia, que está elaborado junto con Eduardo Bolinches y que pueden encontrar en elespañol.com, /Invertia/formación, o si no, pues nos pueden consultar directamente a nuestro equipo de suscripciones que les atenderán encantados y les dirán pues cuáles son esas ofertas para todos ustedes. Y, por supuesto, recordarles que todo lo que hemos visto aquí son recomendaciones, consejos, pero eso sí, que en ningún momento estamos emitiendo una recomendación de compra, simplemente valoraciones, opiniones de Eduardo Bolinches, de nuestro analista, y que, por supuesto, si quieren llevar a cabo compras, lo mejor que pueden hacer es buscar el asesoramiento de analistas certificados. Por mi parte, nada más. Muchísimas gracias a todos ustedes, les esperamos y gracias por acompañarnos en este encuentro digital en Invertia. Un placer y hasta la próxima.